Mi hermana desapareció del país luego de robarme. 15 años después, descubrí la verdad. Mi hermana desapareció del país luego de robarme. 15 años después, descubrí la verdad. Hace 15 años, mi hermana menor, Sofía, desapareció de mi vida de la manera más desgarradora. No fue un accidente, ni una enfermedad, ni siquiera una pelea tonta entre hermanas. Fue algo que me dejó con un vacío enorme. Me robó. No fue dinero, ni joyas, ni algo material. Me robó una libreta donde guardaba todos mis ahorros, mis sueños y mis planes para el futuro. Era como si me hubiera arrancado un pedazo de mi alma. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Había salido temprano a trabajar, como siempre, y cuando regresé a casa, Sofía no estaba. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez había salido con amigos, pero cuando abrí el cajón de mi mesa de noche y vi que la libreta no estaba, algo dentro de mí se quebró. La llamé una y otra vez, pero su teléfono estaba apagado. Fui a su habitación y noté que algunas de sus cosas también faltaban. Ropa, zapatos, su maleta pequeña. Mi corazón se aceleró. ¿Se había ido? ¿Por qué? ¿Y por qué había tomado mi libreta? Pasaron días, semanas, meses. La busqué por todos lados. Amigos, familiares. Incluso contraté a un detective privado. Nada. Sofía había desaparecido sin dejar rastro. Me sentí traicionada, herida, abandonada. ¿Cómo podía mi propia hermana hacerme algo así? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? La rabia y la tristeza se mezclaban en mi cabeza. Aunque intenté seguir adelante con mi vida, siempre había un vacío que no podía llenar. Cada cumpleaños, cada Navidad, su ausencia era un recordatorio constante. Me preguntaba si estaba viva, si estaba bien, si alguna vez volvería. Pero con el tiempo, aprendí a vivir con esa herida abierta. O al menos, eso creía. Hasta que un día, todo cambió. Recibí una llamada de un número desconocido. Al principio, casi no contestó, pero algo en mi instinto me dijo que lo hiciera. Era una voz que no escuchaba desde hacía una eternidad. Hola, soy yo, Sofía. Mi corazón se detuvo. No sabía si colgar, gritar o llorar. Al final, solo atiné a decir, ¿dónde estás? Sofía me contó que estaba en otro país, viviendo bajo un nombre falso. Su voz temblaba mientras hablaba. Yo podía sentir el miedo y la culpa en cada palabra. Entonces, me soltó la bomba. No te robé por maldad. Lo hice porque tenía miedo. Miedo de que me encontraran, de que me hicieran daño. Resulta que Sofía había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Había descubierto algo que no debía. Un esquema de corrupción en la empresa donde trabajaba. Alguien la había amenazado. Le había dicho que si hablaba, no solo ella, sino toda nuestra familia estaría en peligro. La libreta que tomó no era solo una libreta de ahorros. Contenía información que podía incriminarla, pero también protegernos a mí y a nuestros padres. Ella pensó que si desaparecía, si se llevaba esa información consigo, nos mantendría a salvo. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Toda la rabia que había acumulado durante años comenzó a desmoronarse. Sofía no me había traicionado, me había protegido, y yo, en mi ignorancia, la había juzgado, la había odiado. Lo siento, fue lo único que pude decir entre lágrimas. Lo siento por no haber entendido, por no haber estado ahí para ti. Sofía lloró al otro lado de la línea. Me dijo que había pensado en mí todos los días, que había querido llamarme, pero el miedo la paralizaba, que no sabía si yo la perdonaría. Le dije que no había nada que perdonar, que yo era la que debía pedirle perdón a ella, que no había entendido, que no había estado ahí cuando más me necesitó. La conversación duró horas. Hablamos de todo, de su vida en el extranjero, de cómo había sobrevivido, de cómo había cambiado. Y también hablamos de mí, de cómo su ausencia había marcado mi vida. Cuando colgamos, supe que no podía dejarla sola. Tenía que encontrarla. Después de esa llamada, algo cambió en mí. Ya no podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Tenía que encontrar a Sofía, tenía que traerla de vuelta. Comencé a investigar por mi cuenta, a rastrear pistas,
a contactar a personas que podían saber algo. Fue un proceso largo y agotador, pero no me importó. Cada día que pasaba, me acercaba más a ella. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Hablé con antiguos amigos de Sofía, con compañeros de trabajo, con cualquiera que pudiera darme una pista. Algunos me miraban con sospecha, otros con lástima, pero yo no me rendía. Finalmente, después de meses de búsqueda, la encontré. Estaba en un pequeño pueblo en las afueras de un país lejano. Vivía en una casa modesta, rodeada de naturaleza. Cuando llegué, mi corazón latía con fuerza. No sabía cómo reaccionaría al verme. Toqué la puerta y esperé. Cuando abrió, fue como si el tiempo se detuviera. Nos miramos a los ojos, y en ese momento, todo el dolor, la rabia y la culpa se disolvieron. Nos abrazamos y lloramos. Sofía me contó todo lo que había pasado. Me habló de las noches en vela, del miedo constante, de la soledad. Me dijo que había pensado en mí todos los días, que había querido llamarme, pero el miedo la paralizaba, que no sabía si yo la perdonaría. Le dije que no había nada que perdonar, que yo era la que debía pedirle perdón a ella, que no había entendido, que no había estado ahí cuando más me necesitó. Sofía me mostró su vida en ese pueblo, me presentó a sus vecinos, me llevó a los lugares que frecuentaba. Era una vida sencilla, pero tranquila. Me dijo que había encontrado paz allí, pero también me confesó que siempre había querido volver a casa, que extrañaba a nuestra familia, que extrañaba nuestra vida juntas. Le dije que no era tarde, que podíamos empezar de nuevo, que juntas podíamos sanar las heridas del pasado. Sofía lloró y me abrazó fuerte. Me dijo que estaba lista para volver, que estaba lista para enfrentar el miedo y reconstruir su vida. Y yo le prometí que estaría a su lado, pase lo que pase. Juntas comenzamos a planear su regreso. Hablamos con abogados, con autoridades, con cualquiera que pudiera ayudarnos. Fue un proceso difícil, pero valió la pena. Finalmente, después de meses de trámites, Sofía pudo volver a casa. Nuestros padres la recibieron con lágrimas de alegría. Fue como si el tiempo hubiera retrocedido, como si esos 15 años de separación nunca hubieran existido. Aunque sabíamos que no era así, que las cicatrices estaban ahí, pero que estábamos dispuestas a sanarlas juntas. Sofía comenzó a reconstruir su vida. Encontró un nuevo trabajo, hizo nuevos amigos, y yo estuve ahí, apoyándola en cada paso. Aprendí que a veces las personas hacen cosas que no entendemos, no por maldad, sino por amor. Y aunque el camino fue duro, al final valió la pena, porque al menos, ahora, sé la verdad. Y la verdad, aunque duela, nos hace libres. Sofía y yo somos más cercanas que nunca. Hemos aprendido a perdonarnos, a entendernos, a amarnos de nuevo. Y aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro es nuestro para escribirlo. Juntas, estamos listas para lo que venga. Hoy, Sofía está de vuelta en casa. Aún hay cicatrices, claro, pero estamos trabajando en sanarlas juntas. Hemos creado nuevas tradiciones, nuevos recuerdos. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo. A veces, hablamos de esos 15 años perdidos, de las noches en que ambas lloramos en silencio, pensando la una en la otra, de las veces que el miedo nos paralizó. Pero también hablamos del futuro, de los sueños que aún queremos cumplir, de los planes que tenemos juntas. Sofía ha vuelto a la universidad, está estudiando lo que siempre quiso. Yo he retomado mis ahorros, mis proyectos, mis metas, y aunque el camino no ha sido fácil, hemos aprendido a caminarlo juntas. A veces, me pregunto cómo habría sido todo si Sofía no hubiera desaparecido, si no hubiera habido ese miedo, esa separación. Pero luego miro a mi hermana, y sé que no cambiaría nada, porque esos 15 años nos enseñaron a valorarnos, a entendernos, a perdonarnos. Nos enseñaron que el amor entre hermanas es más fuerte que cualquier obstáculo, y que, al final, lo único que importa es estar ahí la una para la otra. Sofía y yo hemos creado una fundación para ayudar a personas que han pasado por situaciones similares. Queremos ser una luz para aquellos que se sienten perdidos, solos, traicionados.
Queremos mostrarles que hay esperanza, que hay una salida, que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una manera de encontrar la luz. Y aunque el pasado nos marcó, no nos define. Somos más fuertes que nuestras heridas, más grandes que nuestros miedos. Somos hermanas, y eso es algo que nadie nos puede quitar. Hoy miro a Sofía y veo a la niña que una vez fue, a la adolescente que soñaba con cambiar el mundo, a la mujer que luchó por proteger a su familia, y me siento orgullosa de ser su hermana, orgullosa de haberla encontrado, de haberla traído de vuelta, orgullosa de haber sanado juntas, porque al final, eso es lo que importa. No el tiempo que perdimos, sino el tiempo que ganamos. No las lágrimas que derramamos, sino las sonrisas que compartimos. No el dolor que sentimos, sino el amor que nos une. Y sé que, pase lo que pase, siempre estaremos juntas, porque somos hermanas, y eso es para siempre. Y aunque el camino fue duro, al final valió la pena. Porque al menos, ahora, sé la verdad. Y la verdad, aunque duela, nos hace libres. Sofía y yo somos la prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que el perdón puede sanar las heridas más profundas, de que al final, lo único que importa es estar ahí los unos para los otros. Y eso es algo que nunca olvidaremos, porque somos hermanas, y eso es para siempre. Y aunque el pasado nos marcó, no nos define. Somos más fuertes que nuestras heridas, más grandes que nuestros miedos. Somos hermanas, y eso es algo que nadie nos puede quitar. Hoy miro a Sofía y veo a la niña que una vez fue, a la adolescente que soñaba con cambiar el mundo, a la mujer que luchó por proteger a su familia, y me siento orgullosa de ser su hermana, orgullosa de haberla encontrado, de haberla traído de vuelta, orgullosa de haber sanado juntas, porque al final eso es lo que importa. No el tiempo que perdimos, sino el tiempo que ganamos. No las lágrimas que derramamos, sino las sonrisas que compartimos. No el dolor que sentimos, sino el amor que nos une. Y sé que, pase lo que pase, siempre estaremos juntas.